yo invito a Arnaldo para que él tratara de resolver un entuerto y el entuerto tenía que ver con él y cómo se podía comparar el trabajo que Asuntos Efímeros ha hecho durante estos 7 años de existencia con esa instancia en la historia del arte experimentalista en Puerto Rico que se llamó Pisotón y de la que ustedes fueron fundadoras. Esta agencia de los asuntos efímeros son un proyecto de investigación constante también. Es un proceso de entrenamiento cultural muy íntimo también, o sea, es algo de yo aprenderme, pero también es una iniciativa de compartir y que se convierte en un documento histórico. Yo siento que los asuntos, aunque son efímeros, se han convertido en un documento histórico de que se ha logrado eso. Y por eso yo quiero dedicar el primer día de este primer Festival Internacional de Performance y Artes Escénicas, al que le llamamos Quiebre, de esta suerte que tuvimos de encontrar unos chavitos, que es otro de los temas que quisiera que hablemos, de los financiamientos incómodos, porque para mí es un financiamiento incómodo. Yo quiero dedicarlo a estas 5 mujeres. Y este primer día es para las mujeres de Pisotón, porque hace una justicia histórica, y viene gente de afuera y van a ver artistas que son más ¿sabes? Que son más de ahora, que están haciéndolo, pero son un germen. Ustedes son un germen en la idiosincrasia escénica del país. Y un poco lo que habíamos hablado en ese momento ahí informal, una de las primeras cosas que nosotros queríamos saber era quiénes eran ustedes como artistas antes de Pisotón, cuáles eran las circunstancias. Entonces acá hablamos de la exclusión que recibieron en el mundo de la danza y también de la experiencia de haber vivido fuera de Puerto Rico y haber regresado. ¿Verdad? Algo más que yo creo que esos 2 puntos. Sí, básicamente por ahí estamos. Y bueno, y entonces yo hice esa pregunta partiendo de esa experiencia de ser excluidas de lo que se supone que era la danza, porque yo encuentro un vínculo que quizás ustedes podrían diferir en la inclusión del trabajo, en la inclusión en sus trabajos de los cuerpos no entrenados a esas piezas rigurosas que crean. Entonces, por ahí nos estábamos yendo. Antes de Pisotón, yo no me siento que era excluida de nada porque yo no participaba activamente de una búsqueda artística en su formalidad. Yo había sido una admiradora de ciertas disciplinas y básicamente lo que estaba era tomando clases y reconociendo que yo tenía una curiosidad enorme por las artes escénicas, pero no eran unas artes escénicas que yo sabía reconocer, que en eso pues se parece a algo que escuché que estaba diciendo Gloria cuando yo entré hace un ratito. Yo también tenía algún ligue con algunas luchas políticas en el país, estaba vinculada a veces más formalmente que otras veces a lo que podríamos llamar una especie de militancia, y tenía también vínculos de amistad con gente de la nueva trova que me servían como ejemplo a que uno podía hacer algo que era que provenía del deseo creativo de uno en su particularidad, pero que no necesariamente estaba cobijado por las disciplinas tradicionales, algo por ahí. Entonces conozco a estas mujeres a las cuales tú haces referencia, y a mí siempre me gustó bailar de niña y bailaba cualquier cosa. Inclusive me gustaba moverme atléticamente sin necesidad que hubiera música. Y con esta gente, que la mayoría son mujeres y son las que han permanecido, descubrí ese espacio, pero era bajo el liderazgo de Petra, que era
la bailarina con experiencia coreográfica formal. Lo que dice también Abuela, que era también la que ¿cómo fue que tú le explicaste? La que más que permitía, esos distintos cuerpos. exacto, y que creáramos el concepto, pero entonces ella conjugaba, como quien dice, en qué orden iba a ir todo el concepto. Yo eso lo llamo trabajo de taller. Exacto. Es un trabajo de taller. Pero tenía la desde el experiencia principio. de bailarina Y de coreografía. y de sobre todo. entrenamiento, pero la perspectiva era diferente a lo que habíamos visto antes, porque ella tenía una formación de base del Ballet Nacional de Cuba, o sea, otra perspectiva sobre el cuerpo, el mundo y todo. Sí, Eso política, para mí eso me técnica atrapa, corporal, no era exacto. cualquier Exacto. clase de baile ni persona. Ella traía eso que era único Y- de ella, yo nunca había visto Y a nadie así. ustedes también, o sea, ¿cuáles eran? Porque ya un poco Florín habló de las huelgas en la universidad, del asesinato de Antonia, esos precedentes culturales y políticos también, antes de Pisotón, que yo creo que es algo que nos interesa saber, porque esas cosas influencian. Yo creo que Asuntos Efímeros sin la huelga 2010 no hubiese sido. Entonces, Mi primera pieza, que yo la llamo pieza y no sé si la llamaría pieza si la mirara ahora mismo, fue sobre el asesinato de Adolfina Villanueva, pero yo tuve esa noción porque ya yo estaba de alguna manera reuniéndome en taller con estas mujeres y como dije hace un ratito, la nueva trova me había impactado mucho en términos de traer las temáticas importantes del momento, las inquietudes políticas de uno, a trabajar creativamente en el formato o la técnica que fuera la que se te diera con más naturalidad. Pero yo también tenía una admiración por el trabajo de Aguilda, y digo pero, no diciendo que era menos política. Digo pero en el sentido de que ella lucía como una bailarina entrenada, pero no era del ballet, era un cuerpo que se movía con una distinción que para mí era técnica, aunque en ese momento no lo llamaba de esa manera, y también por su facilidad para mí para pintar, porque esa era una de sus formaciones, pintar con el cuerpo, un movimiento que era básicamente abstracto y que entre nosotros se dio vamos a decir, el estar de acuerdo con que eso también era baile. Petra daba la libertad del taller, Petra miraba la idiosincrasia de cada uno de nosotros a ver qué podíamos aportar, pero yo creo que también nosotros estábamos como esponjas mirando qué era lo que aportaba cada uno de nosotros, y yo me fijaba mucho en lo que proponía Wilda, y de hecho me fijaba mucho también en lo que proponía Glorín como bailarina, porque siempre para mis ojos tenía una facilidad interpretativa sublime, o sea, Sí, que una cualidad que se da del taller. Ajá. Y a la misma vez también en los comentarios políticos exacto. muy acertados de Maritza Pérez. Eso hay, uy, que la trae. Porque Y ahí que hay algo que quizá el trabajo de Maritza Pérez es menos abstracto, ¿verdad? Actualmente, pero y es más político cercano a lo evidente, ¿verdad? Al cuestionamiento evidente. Sí, pero yo difiero. ¿Tú difieres? Sí, porque yo creo que no es más político ahora que antes. Yo creo que siempre fue político, y creo que el trabajo de nosotras también es político, pero es político de maneras diferentes. Lo que pasa es que ella viene del teatro. El teatro tiene la palabra, y la palabra tiene un libreto, y ahí tú vas directo al tratamiento del mensaje. El cuerpo, su lenguaje es abstracto por naturaleza, a menos que tú no estés haciendo un acto de pantomima. Exacto. No hay un significado inmediato. Entonces, Pero la pregunta va un poco, porque quiero saber cómo era, cómo
cómo se ponían de acuerdo para hacer el comentario político en ese momento y cuál era el resultado escénico. Y si hay algún ejemplo de una pieza de pisotón en la que se hablara claramente de un suceso que estaba ocurriendo en ese momento y de qué forma lo llevaron. Para yo terminar, quiero que tengas claro que yo nada más estuve en pisotón en su etapa fundacional. Entonces, yo participé de lo de, como individuo, me atreví y lo anunciaron hasta como coreografía. Era bellísimo. Lo de Adolfina Villanueva, y fue una coreografía para mí en ese momento estupenda porque me atreví, lo hice y codifiqué los movimientos y se dio ese espacio. También hicimos una pieza de grupo. Ajá, que tenemos video de esa pieza, ¿verdad? ¿Cuál pieza? ¿Tú participaste de Días y Flores en algún momento? No, pero yo recuerdo haber estado en... Ah, ok. Gracias. Recuerdo haber estado en la Casa Boy, en el proceso de improvisación. Bueno, porque Petra montó Días y Flores muchas veces. Dímelo a mí. Entonces hubo una versión en la cual yo participé, pero no recuerdo exactamente cómo, cuándo y qué. Y también recuerdo que a veces en los procesos de estar levantando a gente, nosotros comentábamos, así que estábamos ahí presentes en ese proceso de creación. Con la copa mía. Para la que tuvieron más tiempo en pisotón, ¿cómo era? Que escuché ya que una coreografiaba a la otra y el material era como entre generaciones. No era necesariamente que cada cual hace su pieza, sino que tenía una contaminación y hibridación entre una a la otra. Déjame quedarme con donde Bequiña dice. Ella se participa esta primera vez, pero entonces ya después de eso ya se va a Nueva York. ¿Qué pasa? La pieza de ella es que en ese primer momento, como era realmente laboratorio, aunque Pedro era la coreógrafa, pero había la capacidad de la individuación de la idea. ¿Ves? No tenía que ser, no era como la obra, sino que el programa completo era esas propuestas dentro de un mismo, ¿cómo se llamó el primero? Muestrario, Era la palabra muestrario. lo dice, había un muestrario. Un muestrario. Tenemos ese programa, Cada- que se atrevieron a atreverse. Exacto. Y ese de la brega también. Honrábamos todos y todas el trabajo del otro y la otra individuación, porque para cada uno de nosotros era nuevo lo que veíamos en los otros cuerpos, cada cual venía de su experiencia, ¿entiendes? No era una escuela de técnica donde todos hacíamos lo mismo, cada cual venía desde su experiencia, entonces a todos nos interesaba y a todas lo que el otro y la otra tenían que aportar. Era bien bonito. Entonces la pieza de Becky particularmente era la pieza más cruda en el sentido de que, como bien ella dice, no tenía el tipo de formación coreográfico performática que luego trae, pero ella fue bien honesta. Era como una niñita pequeña, salió de su entorno, que arrastraba una muñequita, era un poema. Y bien breve, también las piezas eran bien breves. Bueno, es que esa casa la tumbaron. Sí. Y los juguetes de los niños estaban Era impactante, volando por el piso, por así lo que, ¿entiendes? ¿Cuál fue la música que usaste? Porque uno de los elementos importantísimos en Viveca siempre han sido la música que escoge. Que no necesariamente es literalmente lo que narra el cuerpo, pero la música siempre para ella es bien importante para poder establecer, para mí, que he trabajado tanto con ella, establecer una dinámica de tensión. ¿Ves? yo usé silencio y usé a Keith Jarrett. Imagínate. Nada que ver con la cultura de aquí. Desde el principio
mío... Quiero preguntar por ahí, ¿cómo esas referencias culturales y esa estética postmoderna, cómo dialogaron o traducieron en Puerto Rico? No era postmoderno en ese momento. Ok. Todavía no. Exacto. La palabra todavía no estaba acuñada todavía. Imbricada. Acuñada. Y entonces, ¿cómo recibió la crítica Pisotón? La crítica de Ni siquiera trabajo de Susana. informático existía. Tampoco, esas palabras no existían. Yo Pero creo que existía la crítica en Puerto Rico. la crítica sí, en ese momento Existía. había crítica que ahora no hay. Ahora hay Ahora más no hay. palabras, menos crítica. Exacto. Allí había menos palabras, pero... ¿Y cómo la recibe a usted ver la crítica? Por un lado excelente, por otro lado nos mandaron a apuntar el pie. Y sobre todo a mí, que qué me creía yo, Y que eso no se no- entendía porque un cuerpo como el mío estaba en una producción narcística. Pero estaba Samuel Cherson, Samuel B. Cherson, que era un crítico, fíjate, interesantemente, que tenía una visión mucho más amplia, porque venía de la estética y cuando él vio el trabajo que nosotros hicimos, realmente se interesó. Y así estaba Samuel Cherson y estaba el otro Nuevo Día, el mexicano, que luego se quedó por mucho tiempo, que era Mario Alegre. Mario Alegre. Yo creo que eran gente más culta. Tenían, bueno, no necesariamente más culta, otro tipo de cultura. Bueno, yo creo que estaban más expuestos a los distintos estilos de la danza Por eso, contemporánea posiblemente. que nosotros. Y podían Bueno, no tan solo que describir- nosotros, que podían otras personas describir más lo que cercanas que estaban- no pudieron, exacto. podían percibir algo diferente a lo que se estaba viendo por ahí Sí, y, tenían un aspecto más y amplio. escribirlo de una manera bonita, por decir una palabra, como, bueno, usando sus sentimientos y lo que eso invocó en ellos. Y Pero es que yo- la crítica bien es bien difícil genuina. por eso, porque Bueno, lo es desnudar tus sentimientos. Sí, pero la Biblia, perdóname. No, Perdóname. Yo aprendí lo que es crítica en un curso que tomé antes de empezar mi maestría, que de hecho lo tomé en Puerto Rico, en el programa que tenía en NYU, en Sagrado Corazón, con un profesor filósofo magnífico. Y yo recuerdo que lo que yo me quedé con eso es que el crítico, la crítica de arte lo que hace es orientar más que opinar desde la subjetividad. No te tiene que gustar o te puede encantar, pero tú lo que haces es guiar a quien va a leer respecto a cómo mirar y cuáles son los elementos que realmente validan esa propuesta artística, que puede ser teatro, la pintura, la danza, la música, la arquitectura, cualquier expresión. ¿Entiendes? Entonces, Cherson tenía esa cualidad. Podía ser bien punzante, pero en términos de cómo estaba el balance, cómo él especificaba dónde estaba el balance de los elementos que componían esa expresión dentro de la propuesta que se había hecho. Tanto fue así que Viveca me invita para un evento que hubo Pero eso fue muchos años después. pero como estoy hablando de Cherson, tengo que darle esa validez. Él fue a Nueva York para ver lo que Viveca estaba presentando, después de habernos visto aquí. ¿Entiendes? Entonces eso para mí implica que ya desde el principio habíamos provocado, el trabajo que Pisotón traía, le había provocado a él muchas preguntas, muchas incógnitas, y él mantuvo una trayectoria, ¿no?, bastante consistente respecto al trabajo que estábamos realizando. Y Yo eso tengo que sí- traer el nombre de Susana Omar porque Yo la tengo aquí. ella es la crítica por excelencia de Sí, la pues. disciplina de la danza. Bueno, con el permiso, off the records, borra y no grave. Al principio ella fue la crítica más negativa. Nos tiró a matar. Ella nos tiró a matar. No, esperen. Espérate un momentito. Pero se buscó. Espérate un momentito. Ella no entendía lo que estaba Eso es lo que haciendo. quiero decir, pero quiero que se sepa, aunque no digamos esto que yo recibí, porque la que sí recibió el ataque mayor fui yo. Yo también. Ella siguió entonces, le provocó tanto que se educó a través del trabajo que hacíamos y empezó a buscar, y ahora es la mejor. Yo quiero seguir por ahí porque ella en sus artículos comenta de que en Puerto Rico no hubo una danza moderna o no fue suficiente contundente para estudiarla. Pero ella sí nombra que sí, principalmente los 70 y los 80, Pisotón fue ese giro postmoderno
que en la danza y el teatro, pero ustedes me dicen que no, que ¿cómo usa ustedes No, se no, es inserta? que digamos que No, pero digamos que no. pero ¿cómo se inserta entre la danza moderna o la postmoderna y Pisotón como tal? Antes de nosotros, antes de nosotros, para mí, lo que a mí me impacta, lo que yo creo que abre una puerta a mirar diferente en términos de planteamiento de movimiento escénico, es Taller Histriones. A mí me marca, estando en la universidad, piezas, ver donde había solamente música y principios de la electrónica y sonido. Hilda trabajó unos contextos que por un lado podrían ser tradicionales dentro de la pantomima, pero también rompió unos esquemas que a mí me impactaron. ¿Ves? Ese para mí es el antecedente, la semilla que entonces puede dejar que un público que en aquel momento vio esas postrimerías de histriones pudo entonces ver, espérate, pero esto no se ha acabado todavía. Está yéndose a otros espacios, ¿entiendes? Pero al principio Susan estaba muy confundida y fue muy agria en la crítica que nos hizo, pero se informó porque yo creo que la convenció el que éramos consistentes y que no nos Pero quitamos de la yo creo primera que vez. cuando empezó a escribir, estaba tratando de criticar lo que estaba viendo con su formación de Por ojo de eso, ballet, y por no eso. funcionaba. Y Y no ella funcionó. aprendió después a ver lo que estaba viendo. Exactamente. No, y Y literalmente. comentarlo de otra Y manera. Rebeca lo sabe más que yo porque ellas conversan más y tienen, como académicas, tienen más cercanía. Ella literalmente se dedicó a buscar, a leer, a ir a Nueva York, a ver presentaciones, ¿entiendes? Esa es la estrella enorme que se gana, pero al principio como no entendió, una de las preguntas que hizo, ¿qué fue eso que yo fui a ver? ¿Ves? Yo quiero decir Eso es algo. una buena pregunta. Bueno, yo creo que ella tuvo la interesa profesional de hacerse la pregunta. Exacto. Sí. Y ese es su mérito. ese es su mayor. mérito. Yo quería decir que el trabajo de histriones quizás tocaba una puerta con una danza moderna que aquí nunca hubo. Lo que pasa es que no era danza. Exacto. En Marta Graham, ella fue discípula de Graham. Bueno, en Europa ella hizo. De Marcel Marzo, pero yo creo que ella estuvo cerca de ese movimiento de... Lo que pasa es que yo creo que el tema de la danza moderna se convierte en una trampa. Para mí ya no tan interesante, porque tantos años llevo hablando de esto en grupos pequeños con mis estudiantes, que es imposible tú tener una noción con exactitud histórica de cuáles fueron estos procesos, a menos que tú no tomes un curso de historia de la danza y lo estudies desde el punto de vista estrictamente histórico. Ahora, que nosotros estamos tratando de hacer dos cosas a la vez. Una es la historia de la danza moderna a nivel mundial. Otra es cuál es la historia de la danza escénica en Puerto Rico. Y yo creo que nosotras, ¿verdad? Porque me voy a meter ahí en su opinión, quizás nos metemos en el mundo de taller de histriones, porque había un tipo de montaje al cual yo creo estéticamente estábamos más en admiración. Exacto. Había más preguntas en el montaje. Había más abstracción. Había abstracción, una estética. Y los otros ejemplos que ahora mismo no puedo mencionar en muchos nombres porque en realidad no había gente haciendo coreografías de lo que podríamos llamar danza moderna. También es que la danza moderna es un mundo lleno de diferentes estilos. Entonces yo estoy de acuerdo con Arnaldo que interprete eso que dijo Susan, que en Puerto Rico no hubo una escuela formal de la danza moderna. Y si fueras a trazar un panorama, pues a lo mejor tendrías que tocar los histriones y los histriones a lo mejor dar el brinco a nosotros. Exacto. Pero hay que entender que históricamente hay un montón de años que uno no está repasando, pero el arte no ocurre en los países en orden cronológico, la cultura ocurre como ocurre. A mí me llama la atención también el asunto de que la crítica clasifica. Y, Pero es que ese es el rol del crítico. Exacto. Y si al
se hiciera, ¿verdad? Si pasara el día de hoy el trabajo que hicieron en Pisotón, pues coquetearía con las definiciones que los críticos tienen de lo que es el performance Hoy día. o etcétera. Entonces, a mí me parece interesante y me gustaría que me hablaran de cómo Maritza introduce el teatro en los montajes de Pisotón, que yo creo que también, pues me puedo equivocar, hacía desconcertante ante la mirada de los espectadores de ese tiempo las propuestas de Pisotón. Sí. Y pues, por ahí quisiera... ¿Cuál es el pisotón de Petra y cuál es el pisotón de Maritza? Que O sea, también- El de Maritza como directora Sí. teatral, para mí. Pero es que está bien integrado. El de Petra es el que acabamos de describir. Sí, Sí. Pero de no Ma- está separado. Yo no creo que está No separado. separado, pero Petra se va de Pisotón un momento y Pisotón continúa. Pero Pero yo no lo veo como una cosa así tan... No es para dividirlo en etapa A y etapa B, pero dentro de ese desarrollo histórico de Pisotón no se queda igual siempre. No, pero yo nunca he pensado en Pisotón sin pensar en Petra y Maritza. Exacto. Por eso No, porque yo como lo veo yo, es que en un momento Maritza se llevó el nombre de Pisotón y empezó a trabajar lo que se convirtió, eso así yo lo veo, lo que se convirtió en Jóvenes del 98 y después se convirtió en Jóvenes del 98. Pues yo lo veo como una transición. Ella usó Pisotón, el nombre, El nombre se y extendió. empezó a hacer como otro tipo de trabajo de ella que desembocó en lo Pues que ahora en digo lo que yo, vino es que después. fue un momento en que yo creo que yo me volví a ir. Lo que pasa es que yo Ajá. iba y venía con bastante, no con la frecuencia que hubiera querido y sigo queriendo ir y venir. Pero yo tenía la necesidad de irme de Puerto Rico y la menor provocación, yo me iba en el momento, yo regreso en el 82, trabajo todo este tiempo con Pisotón y entonces también en ese lapso Viveca regresa, empieza a invitarme a sus propuestas nuevas después de la maestría o durante la maestría con sus asignaciones de baile y las demás piezas. Y yo me vuelvo para Nueva York en el 98, así que hay un periodo en que Pisotón todavía está trabajando, pero ya yo me he ido. Y es ¿Ves que como tiene Maritza. entrevistar a Maritza? Y ese es el que Maritza, es que hace falta Porque Mari. ahí Maritza trabajo a otra Y persona es totalmente Maritza diferente a porque ustedes. Nosotros bailan, Pero yo hay te otra digo. persona totalmente Ahí diferente. Pero nosotros María también Petra, estábamos. María Petra es un buen dúo. pues. Ellas siempre han estado juntas. Yo creo que Marisa Marisa y Petra Eh. son en sí, deberían ser, en cierta medida, una entrevista. Sí, 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 eso va a ser. Y así va a ser Cuando comenzamos a Tiene cuando Petra que salga ser. de Orella, Tiene Ahora que cuál sería ser. su pieza de Bellas Artes. Exacto, tiene que ser, porque de verdad también había algo en Pisotón que era magnífico, que era todas habíamos tenido ya nuestros hijos y éramos casi comunitarios, andábamos por los hijos para arriba y para abajo. Luis, con niños tomando, vivía aquí, se dormía en lo que empezaba el ensayo. Hacíamos en la casa, yo me acuerdo que yo hacía las asignaciones con mi hijo Bernardo de 8 años, más o menos. Y ahí mismo se tenía que quedar durmiendo, porque entonces era bien compinche con la Menes de Petra, que ese era la vida libre y loca, como después diría Ricky Martin. Yo tenía que decirle, amén, con el permiso. Reinaldo ahora se va a acostar. Yo decía, pues está bien, se acostaba al lado de Reinaldo y los dos terminaban brincando en los muebles. O sea, era vida familiar, entonces que lo equiparon los gitanos. Y ellos en los primeros talleres que empiezan entonces a hacer Petra y Marisa en la calle Tetuán, ellos también participaban, ¿entiendes? Entonces, esa vida que no excluía a la vida familiar. Petra estaba divorciada, Marisa estaba divorciada, yo estaba divorciada, Bequiña tenía sus hijos y su familia, Lorín también los tenía, pero todos éramos lo mismo, y todos esos niños y niñas también se criaron juntos en un sentido, ¿entiendes? Entonces, ellos, para mí es bien importante que realmente ellos participaron de ese momento y se lo disfrutaban un montón. También eran parte de eso, y te digo que salíamos a las 3 de la mañana de un ensayo para
a las 6 tenemos que levantar para llevarlo a la Yo escuela. no llevaba a los de casa a casa hoy, era después de comida, asignaciones y dormir. Ir a casa hoy hasta las 3 de la Hasta las 3 de la mañana mañana. para levantarse al otro día a la rutina del día. Era bien intenso por muchos años. Por Y muchos años de este conversación. encuentro se llama quiebre. Y Exacto. Bueno, se están quedando todos los paradigmas es de ese tipo de roturas, ¿verdad? De separaciones, de cuando uno arranca algo. Esto es una pregunta medio poética y está medio empujada, pero yo creo que era lo último de lo que quería hablar, mas sin embargo, creo que por lo que abuela y la cuestión sobre la familia, pues venimos, acaba de llegar. Cada cual se tiene que ir para su camino. Y yo no sé si ustedes podrían identificar cuál es ese impulso que hace que ya Pisotón deje de existir en los distintos grados, porque sé que son situaciones muy individuales, y qué provocó esa rotura en ustedes. ¿Quiénes son ahora, verdad, como artistas, y qué le deben a ese pasado pisotoneado? Bueno, es que tampoco habíamos comentado desde el principio que el término pisotón es Rebeca la que lo trae. Era uno más extenso, pisotón criollo, y le dijimos, tumba el criollo y nos quedamos con Latino. ¿Era latino? Pisotón latino era criollo. Tumba el criollo y nos quedamos con el pisotón. Y todos aprobamos, porque realmente en ese momento dado era, bueno, menos mal que no le puso patada. Era un pisotón, ¿entiendes? Porque lo que estábamos haciendo era realmente, no como se siente un pisotón que es tan súbito que te duele por mucho tiempo, pero no te puedes quedar. Esa era mi imagen gráfica, ¿entiendes? Porque todos nos habíamos dado la asignación, era para que en una reunión lleváramos todos y todas como creíamos que el grupo se iba a llamar. Entonces todo el mundo dijo, entonces Becky tan bonita siempre con su manita así pequeñita, dijo, bueno, yo tengo un título aquí sugerido, pero no sé si les va a gustar. Y me acuerdo que dije, pues dale. Y él dijo, pues pisotón criollo, todos casi gritamos, y yo le dije, tú para el criollo, y se quedaron pisotón. Ella le dio el nombre y realmente era eso. A todo el mundo era como que le habían pisado el pie y tú tenías que decir, ¿qué me pasó aquí? ¿Qué peñón me cayó de arriba? ¿Entiendes? Y eso sigue. Bueno, con cada uno de nosotros, ese peñón siempre sigue cayendo con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que yo creo que los grupos no fue una intención de separarnos, es que bueno, como pasando las familias, tú maduras y ya tú tienes que ir y seguir para, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, creo que Pisotón sirvió para que cada uno y una de sus componentes entendiera cómo dentro del colectivo tenía una individualidad. Trabajo de taller. Entonces cada cual siguió hacia su individualidad, pero hemos seguido colaborando, no es una cuestión, lo que todavía estamos aquí, de alguna manera nos llaman y decimos, sí, hello, estoy presente, ¿entiendes? Y eso yo creo que no ha pasado. No es por echárnosla, pero yo no veo que eso ha pasado en otros grupos de Puerto Rico. Siempre somos solidarios, aún cuando no fue una cosa peaches and cream. Siempre había algo en lo que estábamos en desacuerdo, pero como llegábamos al acuerdo, ok, pues está tú. Participo, como yo, ok, eso está bien, no lo quiero hacer más, pero lo hago. Díaz Flores a lo último me tuve que realmente decir, Petra, no cuentes conmigo, no voy a fumar, estoy cansada, ya no. Y entonces, bueno, fui espectadora y lo aplaudí como si nunca lo hubiera visto. ¿Entiendes? Y esa solidaridad continúa. Ese afecto, esa familiaridad, esa amistad que va más allá, tú sabes, de las individualidades. Yo creo que eso es bien positivo, no pasa mucho en nuestro país, yo no sé en otros, pero en mi país es un universo, no pasa. Son como despedidas breves, es como decirle adiós a unas cosas para entonces insertarse en otras. Bueno, yo estoy con Glorín que estoy pensando en los encuentros de danza moderna puertorriqueña que hizo Petra, donde muchas de las personas del pisotón original
presentamos trabajo como artistas Individuales. individuales e independientes. Y estoy con Gloria viendo el trabajo de Pisotón bajo la batuta en ese momento, ya de una Marisa Pérez que está trabajando con unos jóvenes que eventualmente como concepto desarrolló en ser jóvenes del 98. En eso estoy muy de acuerdo Exacto. con ella. Ahí no creo que ocurrió adrede, pero se dio. Pero ahí también estaba Petra. Petra era la que dirigía los encuentros de danza moderna. Y tuvo Danza Brava primero, que yo fui parte de Danza Brava. Ella se llama la historia más de Petra. Más de Petra, Ajá. exacto. En el 85 por ahí, ¿verdad? Pero es que todavía, Yo no sé los todavía, mira, después de tanto tiempo, yo participé en el primer Jóvenes del 98, En el campamento. en el campamento, entonces Hace ahí no 20 me años, acuerdo. se cumple este año, se cumplen 20. Pues el verano pasado yo volví y ahora voy a volver. Entonces, Teresa y Pedro Alegría estaban en ese episodio de Wolf, y ellos fueron como los primeros jóvenes del 98. Ay, yo no sé. Ita, Teresa, Eduardo y Sí, Lima, yo vi un... Exacto. ellos hicieron Y algo también en la hay- casa. Yo no los llamaría jóvenes del No, No, Exacto. pero que llegó a convertir después, como En la hacerse... casa de Juan José León, Casa Blanca, hicieron museo de seres. Y era... Ah, pues yo sé, yo me acuerdo. Pero también estuvo. María Olga también. Ujú. Exacto. Ita. Sí, pero Teresa nunca fue lugar de No, pero que son la última, como yo vi un video que tengo de tu archivo, Viveca, que tú estás grabando detrás de la escena, un encuentro de danza moderna, pero grabando a Marisa actuando, y estaba Eduardo y Teresa bailando. Pero eso era pisotón. Era Era pisotón. pisotón. Pero eso fue en el 91, que fue como el último, si no me equivoco, parece que Creo la que fue en el última presentación. 92. 91 como la última presentación así A mí ni me miren que no me acuerdo. como la última presentación de Pisotón, como Estas últimas presentaciones. Impulso a la pedagogía de ustedes. Impulso a la pedagogía. Sí, que era que, ¿sabes? Yo puedo decir que yo estaba una vez en una librería en Viejo San Juan y vi un Village Boys que tenía un programa de maestría Ah, donde una clase de maestría con crédito era improvisación por contacto. Y yo dije, esta es la única maestría que yo he visto que yo haría. Y me fui a hacer eso. Y siempre, como yo dije antes, sentí que yo era una improvisadora. Yo nunca me sentí que quería hacer mi propio trabajo hasta que vi que la improvisación era un trabajo y que yo me podía ir por ahí, ¿no? Nunca con la técnica, yo bailaba en trabajos de otra gente, pero yo no visualizar un concepto, desarrollarlo como yo individualmente. Eso empezó con esa maestría y esa maestría pues yo la llevé yo la hice como una especialidad en teoría y técnicas de la improvisación. Y para mí, que lo empecé en el taller contigo, empecé en el piano sabiendo que eso era lo que me liberaba a mí, hacer quien yo era, y me lo cortaron. Es un taller que existía y tenía nombre. Y en la maestría me inspiró a ser artista. Ahí yo decidí, ok, esto es un idioma y yo lo puedo desarrollar, yo lo puedo explorar, yo lo puedo usar como herramienta. Y ahí fue que yo empecé a hacer mi propio trabajo, pero fue con la improvisación. Como que la improvisación era para mí tan válido como ballet, esto, danza moderna, teatro. Y esa fue mi motivación, yo creo. Ya yo tenía... Simultáneamente yo recibí una beca para ir a Cuba 2 años a estudiar, o sea que también estaba lo de la danza afrocaribeña y la danza moderna cubana, que acepta los cuerpos como son, porque la exclusión anterior en la danza tenía que ver con que todo el mundo se supone que fuera, se cortara y se moviera igual y había una estética corporal. Ir a Cuba me ayudó a ver que eso no tenía que ser así, así que ir a Cuba y estudiar la improvisación como formalmente, yo creo que fue lo que me separó a irme a descubrir cómo trabajar por mi lado, separado de un grupo.
Pero con quien yo hice mi primera pieza de improvisación, con Aguilda, Becky y David Rodríguez Sobrino. Ellos fueron, o sea, con ustedes, y una cámara en escena fue mi proyecto de tesis de maestría, con quien yo trabajé el primer taller con ustedes en la escuela de Petra. O sea que no hubo una separación, para mí hubo una inspiración. Yo vi un camino, un camino por el cual yo dije, por aquí es que yo me voy a tirar, pero la gente era la misma. Pero tengo una pregunta. Cuando nosotras ensayábamos en Casa Boy para Maestrario, que fue el estreno de Piso 2, ¿tú te considerabas artista? Bailarina. Bailarina y feliz de que toda esa exclusión de la cual yo fui víctima anterior, allí no existía, todo lo político estaba integrado, o sea, había aceptación de todo tipo, gracias, había voz y voto, o sea, todas las decisiones se tomaban en común, el colectivo, o sea, la cuestión participatoria era fundamental para mí, porque eso fue lo que yo no encontré en otros sitios. Dije, pues, el oasis, aquí, la gente que colabora, la gente que colabora y se comunica y no discrimina, ¿no? Y también con una perspectiva amplia de lo que está pasando socialmente en el país y en el mundo. No me consideraba, solo me consideraba bailarina entonces. Bailarina en las piezas de Petra y en lo tuyo. Pero está interesante, para mí, está interesante que ella diga eso. Bueno, no sé si es que me estoy proyectando, porque estoy tratando de acordarme cómo era que yo veía mi participación, y yo creo que yo me veía menos experimentada que ellas, como creo que lo traté de decir hace un rato. En ellas veía un manejo que yo todavía no tenía, aunque reconocía que podía desarrollarlo. Pero creo que me llamaba una especie de profesional amateur, si eso existe, que es como algo... Creadora, intenciones de... Bueno, hice mis pininos, pero no me atrevía a ponerme, autoadjudicarme ese título de creadora. Pero me atreví. Yo me sentía feliz de que, porque a mí me gustaba bailar desde chiquita, de que podía bailar algo que hacía sentido, ¿no? Yo quiero insistir en la pregunta del impulso a la pedagogía, porque quizás no esté tan claro. Yo realmente quiero saber cómo en el proceso de enseñar le ha permitido una continuidad creativa, y entonces quisiera cuáles fueron esos primeros impulsos y de ese proceso, ¿verdad?, de encontrar gente afín que se va encontrando en el proceso de la pedagogía. Para mí fue bien natural. Yo tuve la experiencia de Casa Boy, hicimos muestrario, me fui a Estados Unidos, por razones familiares, tenía que estudiar algo porque ya era obvio que tenía que tocar qué hago. Así que lo más lógico que se me hizo fue hacer una maestría en movimiento, pero a la misma vez tenía el germen de la creatividad que me había impulsado Piso 2. Así que se me dieron las dos a la misma vez. Empecé a enseñar a mis elencos que participaran en mis proyectos creativos lo que yo estaba aprendiendo de cómo entrenar mi propio cuerpo en conciencia corporal y la improvisación. ¿Y cuando llegaste a tu trabajo? Porque yo me mudé a Puerto Rico. Mientras yo estaba en Nueva York haciendo la maestría, venía constantemente en las vacaciones a dar talleres sobre lo que estaba aprendiendo en la maestría. En eso vine bien a menudo. Por eso era que veía el progreso o el comportamiento de este fenómeno que hemos estado aquí hablando como pisotón, porque venía bien a menudo, asistía a los eventos que tenía Petra, donde ellas eran elenco, etcétera, etcétera.
vi ejercicios de Awilda. Así es que venía a Puerto Rico y daba talleres, cada vez pues iba un poco mejorando mi manera de enseñar y me contrataron en la UPI porque no había más ninguna otra persona que tuviera maestría. Me dieron el trabajo. Y de ahí nunca me he ido. Pero en el caso mío, Déjame decirle, porque hablamos de me gustaría, como que Gloria voy a insistir un poco en tu relación con Dorcas, ¿verdad? Estudiante, que pienso en Teresa Viveca y Dorcas, Y Rude, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cuál es el apellido de Rude? Es médico, mira por poco. es doctor en medicina china. Yo lo muevo. Will, vamos a ver tu carro. Eso lo podemos dar a Ryan, ¿verdad? Muchacho, yo creo que no. No, ok. Esta guagua tiene mi personalidad. En vez de tú, dale. Solo te hace caso. Solamente me conoce. Vamos a rebobinar. Bueno, yo voy a esa maestría y descubro. ¿Te va? Estamos terminando ya. Enseguida. Y ya 2 botellas de vino. Acabamos mucho. ¿Qué vas a hacer? No le pregunto. Ah, mira, No puedo ni hablar. están prendidas las cámaras. Si acaso. No, es que, Sí. María, cuando empezamos a clase, pasó algo. No sé. Ajá, podemos. Dale, lo digo. ¿Cómo llega Dorcas a mi vida? Sí, lo estudiante, ¿verdad? Porque fue como estudiante. Voy a ¿Quieres estudiar. establecer Eso me maestro interesa. estudiante? Sí. Bueno, pues Que luego es colega. continúo de cuando fui allá Y regreso. Vale. y descubrí que la improvisación era lo que era mi camino, ¿no? Porque yo podía como integrar todo lo que había estudiado de técnica por ahí y no tenía que ser técnica, podía ser técnica. También algo bien, estoy desviándome un poco para llegar a lo de Dorcas. Para mí fue bien importante el trabajo de pisotón cuando hice la maestría, porque yo aprendí el trabajo, exacto. Yo aprendí allí sobre el Judson Dance Theater y estudié con los maestros, algunos de los que fundaron el Judson, y vi que lo que nosotras estábamos haciendo aquí existía y tenía nombre y apellido. O sea, yo no aprendí eso de ellos, yo lo hice aquí y después vi que tenía catalogado un sello y esto se llamaba así. Por ejemplo, performático y todo eso, que todavía no era ni tan performático, pero yo lo aprendí aquí y ahí vi que legalmente tenía un nombre. Yo dije, wow, esto existe en el mundo del arte formal. Aquí lo enseño en una universidad prestigiosa y existe, bueno. O sea que lo de pisotón Es un fenómeno. cogió formalidad. Yo dije, o sea, en realidad lo aprendí aquí y lo puse en el contexto del arte universal o americano allá, pero la experiencia vino de aquí. Y para mí eso fue bien significativo. Bueno, de allí, cuando yo, Contact Improvisation, yo dije, esto es para mí un descubrimiento, ¿no? Yo vine aquí y empecé a trabajar con las mismas personas para mi tesis de maestría, el proyecto, con Awilda, Becky, David. Me gradué y empecé danza contacto. Y yo conocía, en danza contacto estuvo Eduardo Alegría y Awilda. Y yo conocí a Dorcas cuando fui a dar una clase tuya como sustituta y yo di un ejercicio como de cruzar el espacio y todo el mundo hizo así y Dorcas hizo así. Y yo le dije, hola, ¿tú quieres venir a ser parte de una pieza? Y ella dijo, ay, yo no sé bailar, yo estoy empezando en el programa de teatro. Yo le dije, bueno, si te interesa, yo sé que tú puedes hacerlo. Y ella vino, así fue. Y ella... Es que eso es lo que es enseñar. Sí. Y entonces fue un proceso bien interesante porque Dorcas viene de la comunidad mita. O sea, cuando Dorcas se vestía de blanco, nunca hubiera usado pantalones, yo creo, o
falda al revés, no pantalón. Ya yo eso. Bueno, no, ya yo tengo lo del género y eso tan integrado que se me olvida cuál. Qué gracioso. No se suponía. Bueno, Anyway, están gozando tanto. Estamos ahí como buscando vínculos simultáneamente, entre ¿verdad? estudiantes y- Después de trabajar con estas personas de pisotón, que era como, bueno, había como un lenguaje común entendido y de verdadera colaboración. Yo tuve algunas experiencias no tan fáciles con personas pues que invitaba a trabajar en mis piezas y traían demasiadas cosas externas que no, para mí no permitían que el proceso fluyera igual. Entonces yo empecé a eliminar de mi vida artística gente con quien, ¿verdad? O funciona o no funciona. Si es muy complicado, pues no. Entonces, en esa etapa vino Dorcas y Ruder. Yo no sé cómo conocí a Ruder, no me acuerdo. Bueno, yo había pasado por Petra, ¿o no? Dorcas trabajó un tiempo con Petra, ¿o no? ¿De dónde? Pero Cuando yo la conocí, ella no había trabajado con nadie, más que estaba cogiendo su clase. Él trabajaba en mi clase y Ruder también. Pero Dorcas no había ido a Petra, ella nunca había bailado, ella estaba cogiendo su clase primero como estudiante de la y entró al departamento de drama. Ah, exacto. Y ok. salió de la comunidad mixta y descubrió el teatro. Sí, fue bien Y interesante. a Wilda, porque tú has sido profesora en artes plásticas, yo asumo y intuyo que tu relación con Silvia del Villar fue una relación tipo mentora de la que, ¿verdad? Luego, pero eso pasa antes de Pisotón. Entonces, después de Pisotón, ¿ha habido dentro de convertirte en una maestra, tanto del movimiento como de las artes plásticas, una relación con un estudiante o un estudiante que haya permanecido? No, ¿No? no, porque yo lo entiendo como dos, en un sentido interesante. Yo lo veo como soy más asertiva y más efectiva en la plástica. Yo integro la plástica, mi conocimiento del cuerpo. Ahora, siendo profesora, ahora a mi edad, y con la profesión en el grado en que está en artes plásticas, yo puedo expresarle y conectar a los estudiantes mucho más de lo que es la plástica desde mi experiencia del cuerpo. Pero yo no me considero coreógrafa, yo no creo que yo he crecido en ese aspecto. ¿Por qué? Porque a través de la plástica se es, o la tradición era, unipersonal. Tú te reunías con diferentes compañeros para hablar y demás, pero tú no hacías un evento múltiple. Cada quien trabajaba dentro de su estilo, su obra plástica. Y nos reuníamos por estilos específicos. O sea, yo vengo del momento, y me alegro ahora que lo puedo reflexionar, donde el arte abstracto era totalmente demonizado en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso es de la generación del 60. Y había esta gran lucha entre lo nacional y lo foráneo. Y mi mirada siempre fue, a mí me impactó el arte abstracto. Así que cuando yo empiezo a hacer los ejercicios con Merian, con Trisha Brown, con Dana Rice, yo estoy pensando que yo estoy pintando. Porque yo trabajaba también en gran formato, entonces tenía que moverme de un lugar a otro, mezclar aquí, colocar allá. Era algo que integraba el cuerpo sin darme cuenta. ¿Ves? ¿Qué ocurre? Cuando vuelvo a hacer la práctica de profesora en la escuela, que es más o menos como comenta Glorín, todo el mundo tenía que tener un MFI. Y era de las pocas que lo tenía, entonces ahí es que me integran artes plásticas como profesora. ¿Ves? Yo vuelvo a la práctica, pero siempre está la relación con el movimiento. Cuando empecé a hacer mis primeros ejercicios en la danza experimental fueron imaginándome que estaba pintando.
Así que ahorita cuando mi beca habla, que dice que yo pintaba el escenario, la verdad, lo que estaba en mi mente era la pintura. Pero había un desplazamiento interesante de cómo era que el cuerpo podía entonces ocupar espacios y con qué dinámica. ¿Ves? Pero yo nunca pasé franca, yo nunca he tenido una pedagogía de la enseñanza. Yo creo que la gente aprende mirándote. Yo siento que tú has sido mi maestra de las experiencias que he tenido de poder verte en escena, de ver la particularidad ritualista con la que entras y de toda la cuestión ancestral que carga tus movimientos. Y eso fue lo Porque que me atrajo a mí, también tiene mucho que ver, por ejemplo, yo me formo, mi cuerpo móvil se forma en la experiencia de la familia bailadora de Barrileros, ¿verdad? Aunque no había el contexto directo de la ritualización, pero los ritmos que estaban subyacentes en toda la salsa, que no era salsa en ese momento, especialmente en el mambo y la rumba, venían de un contexto ritual cubano que luego con los años yo lo entiendo, gracias a Glorín, cuando fue en un momento dado en el 80 y pico, hacer ese seminario con danza, Conjunto Folclórico Nacional, ella es la que me trae un anuncio del próximo. Me dice, mira Wilda, yo creo que eso te interesaría. Con la buena estrella de que yo acababa de ganar una beca del National Endowment for the Arts por artista independiente en danza contemporánea. Y había una cláusula en palabras pequeñas, pero bien legible, que decía, este dinero no se puede utilizar en ningún país que no sea aliado a Estados Unidos. Y yo dije, ok, está cool. Y al otro día me fui, llamé a Cuba, me aceptaron por lo que yo le di y compré el pasaje y yo usé ese dinero. Y que lo sepan ahora, que están, dícheme, sácame el DNA. A mí me pasó algo similar. Pero entonces yo me fui ahí y yo pude entender cuáles eran los patrones de movimiento que a mí me enseñó mi familia bailando mambo, guaracha, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Yo pude entender que ese era el origen de ese movimiento que desde pequeñita yo había integrado. Además, como había tanta música en la familia, en un momento dado, cuando ya yo había regresado de empezar a pisotón, mi papá me dice, mira las fotos que me encontré. Era una foto como de 12, una secuencia mía de fotografías que había tomado un amigo de la familia que no podía tener hijos y era loco conmigo y todo el tiempo era marino mercante y cada vez que venía me perseguía con su cámara. Y de ahí fue que salió mi primera pieza unipersonal, que era pieza de balcón en la escuela de baile, donde yo lo que hice fue trabajar las secuencias de movimiento a partir de ver mi cuerpo pequeñito, ¿verdad? De niña con un bikini, perdóname, un collar de perla, que no sabemos hacerlo igual, moviéndome en un espacio específico. Bueno, yo te vi. Entonces había algo ya. Yo te vi en un asunto efímero hace 3 años con un bikini y la cara llena de perlas. No, era una tanga. ¿Yo te acuerdo? No, señor. Tenía una tanga y una... Sí, pero eso fue la de Ochun, Camino por el Río, que tiene que ver entonces, después que llego de ese primer Conjunto Folclórico Nacional, de ese seminario, entonces yo me doy cuenta que lo que me había hablado Silvia del Villar anteriormente, de que yo debería ser hija de Ochun por cómo era mi personalidad y como yo no conocía nada, yo dije, no, yo soy hija de Doña Emma. No, Ochun es esto. O sea, entonces yo abracé, ahí yo integré esos movimientos, recuerdo entonces a Silvia, y a propósito empiezo a trabajar todo ese ideario musical y danzario de los ritmos de extracción yoruba a través de la religión de Ocha, ¿verdad? Conocida como santería. Entonces ahí es que yo empiezo a integrar a conciencia, pero me acuerdo que una vez le dije a Viveca, yo estoy medio cansada de la danza experimental, yo quiero volver a mi inicio con Silvia del Villar y como ella siempre dice, dale para adelante. Esa es su frase.
Entonces, a propósito, yo me retiro un poco de la exploración en el baile contemporáneo, trabajo, y empiezo a hacer talleres de los bailes de los orillas. Pero que tampoco en Puerto Rico tuve mucho de eso, porque aquí en Puerto Rico las personas no tienen una conexión como para mantenerse en lo que es una formación a través del cuerpo, y entonces empiezan unas sesiones y después se retiran. Por eso es que los retiré, pero lo seguí usando como una plataforma. Pero ahí tuviste estudiantes, porque yo conozco gente que aprendió Tuve estudiantes, contigo eso. pero no fue una práctica extendida. Lo que sí me ayudó fue a yo entonces abstraer ese vocabulario de esos bailes que están completamente conectados con unas energías específicas de la naturaleza, para empezar a integrarlo en mi propuesta de danza contemporánea. Yo lo que quiero decir es que Awilda, que es algo que ya nosotros hemos conversado en otras entrevistas y estando en grupos con amistades, dentro de su formación con Silvia del Villar y después a ese mundo abstracto que ella hizo referencia hace un rato en términos de la plástica, ahí yo creo que hay dos mundos muy fuertes que se desarrollan en el trabajo de ella. Y para mí es importante siempre destacar que inclusive cuando está trabajando los ritmos ritualistas que tienen que ver con los movimientos que ella aprende con su familia y después los estudió viniendo de la tradición afrocubana o afrocaribeña, etc., ella trae al escenario nuestro un cuerpo en silencio. A pesar de que siempre ha trabajado mucho la música, trae un cuerpo en silencio. Yo creo que eso fue fundamental. Para mí, yo hago ese destaque en términos del trabajo que nosotros hicimos en Pisotón. Creo que eso fue parte del Pisotón, que obligamos al público a ver una ejecución de cuerpos que, a pesar de que trabajábamos mucha música, había muchos espacios que eran en silencio. Y hablando un poco, porque ellas estaban mencionando el rechazo, cuando yo llegué, hace un rato ya, yo creo que sí hubo un rechazo a veces ese espacio de silencio, y sí hubo a veces un rechazo a ese espacio de la abstracción, porque no iba consono con el mensaje político. Exacto. Y ahí hay un punto que para mí es súper importante, y eso es otra entrevista. Pero lo que ha sido constante en esta conversación. Porque lo político, para alguna gente, tiene que ver el discurso de lo nacional, tiene que tener las palabras y el mensaje dado y digerido. Entonces, si es muy abstracto, pues no eres suficientemente puertorriqueño, o no eres suficientemente luchador, o no eres suficientemente algo. ¿Cómo se veía la pintura? Y también hay algo de tener que ser respetuoso, yo creo, no sé si me Bueno, explico. yo creo que el trabajo de todos nosotros, juntos y separados, se ha destacado por ser maravillosamente irrespetuoso. Y eso es político. Exactamente. Pero quiero quedarme con el silencio cuando Becky termine. Quiero abundar un poco en ese silencio. Bueno, porque ahí hay algo de donde yo siempre me agarré. Y creo que ha sido uno de mis fuertes como maestra. Inducir a los estudiantes a que se confronten con su cuerpo maravilloso, que puede ejecutar movimientos muy autóctonos de él, pero que va a ser primariamente reconocible en ese espacio de silencio. Porque ir de entrada por la música a mí no me resulta como maestra. Decir algo, yo creo que casi estamos llegando al momento en que hay que apagar las cámaras. Creo, igual se puede quedar una por ahí, pero me gustaría, además de decirles muchas gracias por estar aquí hoy, la carta esta que le enviamos en un inicio, que no la he leído,
hablar. ese primer día, que es el 25 de agosto, es la apertura de la exhibición De Arnaldo. donde va a haber material de archivo de Pisotón, también va a haber material de crítica, va a haber material de trabajos actuales de ustedes, es un edificio en el Paseo de Diego que vamos a intervenir con esta exhibición, y el edificio maravillosamente se llama, donde la tienda que estaba en el edificio que cerró, porque en el Paseo de Diego ha cerrado todo, se llamaba La Defensa. ¡Ay, qué bueno! Yo llegué a comprar ahí. Entonces, Zapatos magníficos. En la defensa vendían unos zapatos magníficos. tenemos todo el edificio para esto, y en algún momento también se va a exhibir lo que pasó este año completo en Asuntos Efímeros. Y un poco, este material que nosotros estamos recopilando se va a traducir a algo, que obviamente el video va a ser parte primordial de lo que va a ocurrir en ese momento, pero en esa carta yo les pedí que ese día ustedes llevaran una propuesta escénica de 5 a 7 minutos. Pero puede ser de lo mismo que Porque hicimos. la cámara. Espérate. Pero puede ser de lo que están haciendo ahora. De lo que están haciendo, de lo que les dé la ahora, gana. Bueno, porque hay una pieza que a mí me gustaría en este caso O de lo que presentar, que se llamó Un Minuto de Silencio, y exactamente era eso. Bueno. En una de las asignaciones ese día el asunto de primero y la apertura es unas ganas y un atrevimiento de mi parte de volverlas a tener a ustedes juntas en un evento performático. Está bien. Y pues nada, no necesariamente son ustedes, pueden ser, por eso hablo de sus estudiantes, por eso hablo. Ok. Yo quisiera que 5 minutos estuviesen a cargo de Vamos a ustedes. hablar de eso. Pero no. Por eso dije que me ayudó a apagar la cámara. Quiero hablar de lo del silencio, porque Dale, es interesante. ya eso es lo que tenía que decir. Para mí, échame aquí un poquito, por favor, y eso sí puede estar en el récord. En el caso mío, el silencio